Casi a las 11 de la noche, como era costumbre, entró la llamada, pero esta vez no era la madre angustiada, solicitando auxilio para su hija. Esta vez era la joven quien estaba al otro lado. Con un tono calmado, casi burlón, le soltó que ya no volverían a saber nada de su madre. Tanto Diego como Ander, que seguía todo desde la consola, presintieron lo peor y de inmediato se vieron invadidos por la culpa de haber tratado así a alguien mentalmente inestable y potencialmente peligroso, solo por subir un poco el rating, pero no tuvieron ni un segundo para darle vueltas a ese remordimiento. De pronto, la cabina quedó a oscuras, un ruido ensordecedor estalló en sus auriculares y un frío glacial invadió todo el estudio. En cuanto volvió la energía y los equipos recuperaron la señal, todas las líneas empezaron a timbrar sin parar. Tenían el teléfono saturado. Los oyentes decían que apenas se cortó la transmisión, se escucharon unas carcajadas terroríficas, mezcladas con gritos, que duraron casi 60 segundos. Algunos escuchas estaban aterrorizados, aunque la gran mayoría estaba furiosa, convencidos de que todo había sido un montaje, barato para jugar con la audiencia, y no pidió entonces, en pleno programa, que todos rezaran por la pobre señora. Ignacio y su hija Gudelio, y el resto de la emisión transcurrió sin ningún otro relato escalofriante. A la mañana siguiente, como cada día, se juntaron. Pero más que para planear el programa del lunes, llamaron directamente al número de la señora Ignacio. Al escuchar su voz al otro lado, todos sintieron un alivio inmediato, así que le pidieron su dirección para visitarla. Y ahora sí, abordar a fondo Esta es una historia para no dormir. Ella, con la voz entrecortada, aceptó muy agradecida. En cuanto pusieron un pie en aquella casa en Rosarito, pasado un rato, le explicaron lo profundamente angustiados que estaban tras aquella llamada de la noche anterior. Doña Ignacia, al escuchar aquello, rompió a llorar desconsoladamente. Y es que la pobre solamente había hecho la primera llamada hace casi 14 días. De pronto, un grito desgarrador cortó el ambiente. Venía directo del cuarto de la chica. Ander y Diego intentaron explicarme cómo fue cruzar el umbral de esa habitación. Debo ser sincero, no retuve demasiados detalles, porque en ese momento solo podía preguntarme qué demonios habrían estado fumando esos dos para creerse semejante locura. Ypsilon, encima, venir a contármelo a mí para pedirme ayuda en no sé qué clase de asunto. Probablemente ahora mismo estés pensando algo parecido, pero créeme, esto apenas empieza. Vas a tener que confiar en mí y creerme. La madre salió pitando a buscar a un pastor que vivía a unas calles de allí. Ander, por su parte, salió disparado hacia Tijuana para encontrar al padre Carlos. Cuando regresaron a la casa de doña Ignacia, una vez más, ella estaba llorando como una loca. Su vestido estaba cubierto de manchas rojas. El pastor estaba en el suelo, tapándose la nariz con un trapo totalmente empapado, lleno de sangre. Y Diego, bañado en sudor, permanecía sentado contra la puerta del cuarto de la joven como si estuviera tratando de mantenerla sellada a toda costa. El padre Carlos entró en la habitación. Todo quedó en un silencio sepulcral. Salió, unos 5 minutos después, y pidió que lo llevaran de regreso a Tijuana. Se pasó el resto del día encerrado, haciendo llamadas desesperadas, comunicaciones telefónicas. Diego y Ander ya no se comían la cabeza por el programa que vendría después. El domingo, a eso de las 10 de la mañana, sonó el teléfono. Era el padre Carlos. Ya tenían el visto bueno del obispo, así que era urgente llevar a la joven hasta la catedral. Sin perder ni un segundo, los tres se lanzaron, junto con Damián y 2 ayudantes de la parroquia de Carlos, hacia el hogar de doña Ignacio. Y al llegar, parecía que ella los estaba aguardando, como si tuviera un presentimiento de su visita. Le soltó que Gudelio llevaba gritando con una voz de ultratumba, una voz de hombre aterradora, y que no dejaba de levitar por toda la recámara desde las 10 de la mañana. La casa parecía haber sido devastada por un terremoto. Mientras tanto, Caroline
Estaba sentada en su cuarto, con una sonrisa, diciendo que ya estaba lista para acompañarlos. Tomaron todas las precauciones posibles, pero la chica se mantuvo extrañamente calmada y en absoluto silencio durante todo el trayecto. Al llegar a las puertas de la catedral, Gudelio soltó una carcajada. Empezó a balbucear cosas, susurrando, como si estuviera conspirando en secreto con alguien, como un chiquillo que se ríe tras haber hecho alguna maldad. A esas alturas, yo ya no podía dudar de la historia, y Ander, al verme convencido, me soltó. Esto pasó ayer mismo. Carlos ha estado con ella todo el día de hoy, pero necesitamos a un experto, un médico en quien podamos confiar ciegamente, y ese tienes que ser tú. Acepté a común, y yo a ipso. Para cómo solté, otra burrada. Dije que quería verla, ahí mismo, esa misma noche, para conocerla en persona. Se miraron entre ellos con duda, y el padre Carlos, sin más demora, esa misma noche, para verla en persona. Se quedaron mirando, y el padre Carlos aseguró que todo estaba bajo control. Ander, Diego y Damián arrancaron rumbo a la estación de radio. Ya les quedaba muy poco tiempo para arrancar con la transmisión. El padre se montó en mi auto y conduje directo a la catedral. Apenas marcaban las 10 de la noche, pero el camino me parecía extraño, como si las calles estuvieran vacías, con una oscuridad poco natural. Me pareció ver sombras que se deslizaban por cada esquina. En cada semáforo tenía la sensación de que alguien se me acercaba y se quedaba ahí, justo al lado de mi ventanilla. El padre Carlos se dio cuenta y me soltó. Yo también lo percibo, Alejandro. Que Dios se piade de nosotros. Cuando ves que un sacerdote, un hombre que ha dedicado su vida a Dios, te clava la mirada sin poder ocultar el terror que siente, entiendes que estás a punto de enfrentar algo verdaderamente siniestro. El corazón de la ciudad lucía mucho más lúgubre de lo habitual. Esa noche, ni siquiera los indigentes se atrevieron a salir. Dejamos el auto en una calle de la catedral. El padre Carlos intentaba entablar una conversación conmigo, pero mi mente estaba en otro lado. Seguía obsesionado con esa sensación de que algo respiraba a escasos centímetros de mi nuca. Escuchaba la voz del padre a lo lejos, como si fuera un eco, de fondo. Ni siquiera estaba tratando de entender lo que decía. Mientras echaba llave al vehículo, sentí cómo se me erizaba la piel. Un escalofrío me recorrió el cuerpo como un rayo. Volteé a verlo, y me percaté de que ya se había quedado callado. Estaba ahí, murmurando oraciones mientras apretaba el crucifijo entre sus manos. Se apretaba el pecho, intentando disimular el espanto que sentía. Seguí la dirección de su mirada hasta la luz de un farol, ahí en la esquina, justo enfrente de la catedral. Y ahí estaba, la silueta de una mujer apenas rozada por la luz. No sé cuántas veces más tendré que rogarte que creas lo que te cuento, pero te lo juro, por la vida de mis hijas, que no te estoy mintiendo. Me faltó el aire en ese instante. No me salían las palabras para preguntarle al padre qué rayos pasaba y a qué venía su terror. Pero entonces, él soltó un grito que me cortó la voz. Gudelio, ¿eres tú? El silencio fue la única respuesta. Aquella mujer, a la que apenas podíamos ver vestida con un camisón, se alejó hacia el lado opuesto de la catedral y se esfumó en la oscuridad. Corrimos hacia la puerta de la iglesia y, tras tocar, tuvimos que esperar una eternidad a que alguien nos abriera. Adentro todo era un caos. Había varias señoras mayores, supongo que voluntarias, unas cuantas monjas y unos muchachos que, después me enteré, eran seminaristas. El padre Carlos fue a hablar con una de las monjas y volvió hacia mí. Me explicó que el obispo se había marchado, hacía nada, y ahora estaba reunido con otras personas en una iglesia cercana, cerca del Parque Guerrero, en pleno centro, en una especie de junta urgente sobre el asunto que nos tenía a todos en vilo esa noche. Mientras tanto, ve a verla, me dijo, pero ten mucho cuidado y ni se te ocurra entrar a solas. Ahora mismo vuelvo con los demás. En eso,
Uno de los seminaristas se acercó para ofrecerme un poco de café. En un pequeño comedor improvisado todavía quedaban las sobras de la cena, montones de cajas de comida china vacías que claramente habían servido para alimentar a todo el grupo y que llevaban ahí tiradas quién sabe cuántas horas. Perdi de vista al joven en un segundo. De repente fue como si todos se hubieran esfumado, ocultándose en algún lugar. Vi a una de las ancianas caminando por un pasillo, al fondo, y desde lejos le grité, preguntándole si tenía idea de dónde encontrar a Gudelio. Ella solo me señaló una puerta de madera, pesada y vieja. No me lo pensé 2 veces. Me dirigí directo hacia la puerta y me costó un buen esfuerzo abrirla. Me vuelven a temblar las manos tan solo de estar escribiéndote esto. Me encontré con un pasillo largo, lleno de puertas a ambos lados. La penúltima, a mano derecha. Toque cuando quiera salir, me soltó la anciana justo antes de cerrarla, puerta tras de mí, y ya no había vuelta atrás, tratando de convencerme de que todo aquello no era más que un cuento, de que esas cosas son puras supersticiones de gente, sin educación, y haciendo oídos sordos a lo que me advirtió el padre. Carlos, echa a andar. Con cada paso que daba, sentía un frío intenso que se me metía hasta los huesos, directo a mi vieja lesión de la rodilla. Mientras avanzaba, empecé a escuchar a una mujer que cantaba casi en un susurro, una melodía que no lograba identificar. A medida que me acercaba, esa voz tan clara, de alguien que cantaba palabras que estaba a punto de distinguir perfectamente para poder reconocerlas, se transformó en un silbido de viento. Es muy complicado de explicar. Espero que me comprendas, pero aquel canto de mujer se convirtió en el simple sonido del viento que escapaba de la habitación. No tenía ningún sentido que hubiera una corriente de aire soplando en aquel lugar maldito. La puerta tenía un ventanuco de vidrio. Me fui acercando paso a paso, con un cuidado extremo. Ahora sí, con el corazón a 1000 y muerto de terror. De repente, aquel ruido se esfumó por completo. Forcé la vista, tratando de distinguir cualquier cosa entre aquella oscuridad que parecía no tener fin dentro de la habitación. En cuanto mis pupilas se ajustaron a la penumbra, la vi. Estaba ahí, plantada en una de las esquinas, con la mirada clavada contra la pared, sin moverse, como si se tratara de un simple maniquí. Un crujido extraño vino desde el otro lado del cuarto. No estaba sola en aquel lugar, me di cuenta. El doctor Alejandro retrocedió un poco, apartándose del cristal de la puerta. Gracias a la oscuridad, había conseguido ver a Gudelio adentro y, pegada a la puerta, justo a su lado, alcanzó a notar con claridad otra silueta extraña. Se acercó a la entrada con la intención de golpear y salir de ahí cuanto antes. Las rodillas le temblaban y ya empezaba a maldecir el momento en que aceptó meterse en semejante lío. A pesar de todo, se impuso a su lado, más analítico, con el puño listo para llamar y buscar una salida. Se frenó en seco, dio media vuelta y caminó otra vez hacia la puerta del cuarto, donde estaba Gudelio. Se dirigió hacia allí, con paso vacilante. Cada movimiento le pesaba un mundo, pero sabía que debía verla, estudiarla de cerca, de captar esos pequeños detalles que le permitieran probar que no había ninguna posesión. Al asomarse de nuevo por el vidrio, vio que Gudelio seguía parada en la esquina, pero esta vez estaba de frente al ventanuco. Le dedicaba una sonrisa y lo saludaba con la mano, de una forma infantil, casi inocente. Algo andaba mal, muy mal en sus ojos, porque se veían completamente vacíos, perdidos en un blanco absoluto. Gudelio seguía sonriéndole sin parar y, al saludarle, de golpe, le hizo una seña con la mano. Estaba señalando algo, como si le rogara que mirara hacia atrás con esos ojos, totalmente en blanco, y una sonrisa que le cruzaba toda la cara. Le marcaba el camino hacia la izquierda, como insistiendo en que volteara hacia afuera, directo, al pasillo. En el instante en que el doctor giró la cabeza hacia la puerta, hacia la única salida disponible, se topó con una figura. Era la misma silueta que hace solo unos minutos había logrado ver en el interior del cuarto.
Aquella sombra comenzó a avanzar con lentitud hacia donde él estaba. Parecía una sombra común, pero se veía increíblemente real y definida. Se acercaba cada vez más. El doctor se quedó petrificado, paralizado por el terror, esperando, segundo tras segundo, encontrar una lógica explicación a esa mancha oscura plantada justo frente a él. De pronto, la puerta del pasillo se abrió y 2 seminaristas aparecieron, seguidos por el padre Carlos. La silueta, con calma, se deslizó hacia una de las puertas contiguas a un corredor. Al ver al doctor tan pálido, el padre le pidió disculpas al instante, comprendiendo de golpe que debió haberlo acompañado desde el principio. Le confesó que no quiso advertirle nada antes para que no fuera condicionado, ya que todos los demás aseguraban ver cosas extrañas en ese cuarto y en el pasillo. Para el doctor quedaron claras 2 cosas: que los recién llegados no habían visto aquella figura que estaba frente a él, y que aquella mujer que habían visto momentos antes afuera de la catedral claramente era, o al menos se veía, igualita a Gudelio. A la mañana siguiente, Ander volvió a contactarlo. Habían decidido dejar de tratar el asunto de Gudelio y su madre en el programa. La audiencia no paraba de llamar y César había estado preguntando al respecto la noche anterior, pero era lo que se debía hacer, pero era lo correcto. Incluso tuvieron que dejar de aceptar llamadas de la audiencia con sus relatos, porque en cualquier momento todo el mundo terminaba cuestionando sobre el dichoso caso. Respecto del caso, aquella llamada también le trajo noticias sobre el obispo a través del padre Carlos. Resulta que un par de sacerdotes especializados en estos asuntos estarían aterrizando la semana siguiente en la ciudad para evaluar a Gudelio. Uno de ellos viajaba desde Filadelfia, mientras que el otro era un sacerdote español que, en aquel momento, se encontraba residiendo en Santiago de Chile. Solo quedaba esperar. El estadounidense no tardó en llegar. Ese mismo jueves, pidió una reunión con Ander y Diego. Sospechaba que detrás de todo aquel programa de radio podría haber alguna trampa. Ellos le pidieron al doctor que los acompañara en la cita. Como no había manera de coordinar otro horario, el padre aceptó reunirse con todo el grupo al terminar el programa de radio. A las 11:30 de la noche, quedaron de verse en la casa donde se hospedaba, un lugar facilitado por un conocido del obispo, ubicado en la colonia Chapultepec. La reunión resultó ser totalmente distinta a lo que se habían imaginado. El padre se mostró abierto y comprensivo, asintiendo ante cada palabra que decían. Ni siquiera mostró sorpresa ante lo que sucedió en la cabina de radio. Se limitaba a tomar notas minuciosas de todo lo que le estaban contando. Después de casi 1 hora de charla ininterrumpida, le preguntaron si tenía dudas o si realmente los estaba tomando en serio. Y es que ellos eran conscientes de que se habían reunido precisamente por la desconfianza del padre sobre el origen de toda la historia. Entonces, el sacerdote fue tajante al respecto. Les confesó que cuando según nos contaron, estaba convencido de que todo era un montaje de unos farsantes, buscando rating para su show, pero apenas puso un pie allí. Lo primero que hizo fue ir directo a donde estaba Gudelio, y con solo unos segundos le bastó para darse cuenta de que el caso era real. Acto seguido hizo una llamada al Vaticano, no al obispo ni a la arquidiócesis, sino directo al Vaticano. No existen las casualidades, le soltó. Todo ocurrió por un motivo. La señora los contactó por algo en concreto y se les reveló a ustedes con un propósito. Yo les aconsejo que pausen el programa mientras dure todo este proceso. Se quedaron atónitos y le respondieron que eso era imposible. Diego tenía otro programa por la mañana, pero este era el gran proyecto de Ander. Dejarlo tirado en ese punto significaba básicamente quedarse en la calle. Ni siquiera tenían suficiente material grabado para simplemente repetir programas antiguos. Cancelarlo no estaba sobre la mesa. El cura lo comprendió y le sugirió que, aunque no pudieran estar presentes dentro de la habitación, sí podían quedarse aguardando cerca, en la iglesia.
A Alejandro le pidió mantenerse bien, alerta, y que entrara al cuarto de ser estrictamente necesario. Arrancarían en cuanto llegara el último sacerdote, el único que contaba con experiencia de verdad, al haber liderado otros procesos así, otros exorcismos. El programa del viernes arrancó de manera habitual. Fue la primera vez en toda la semana que habilitaron los teléfonos para la audiencia. Como no habían tenido oportunidad de reunir relatos suficientes antes, tuvieron que contarlo durante la transmisión en vivo. No les quedó de otra, tuvieron que hacerlo. Damián, mientras atendía las llamadas, les dejaba bien claro que ya se enterarían de más detalles sobre el caso de Gudelio y doña Ignacio, pero que, bajo ninguna circunstancia, podían ponerse a preguntar al aire sobre ese tema. Casi para terminar, una llamada de una mujer captó toda su atención. Ella juraba haber visto a una figura de blanco merodeando por los alrededores de su hogar, curioseando en los patios. Parecía un relato curioso e inofensivo, así que permitieron que soltara su historia frente al micrófono. Pero al poco rato empezaron a sentir escalofríos. La descripción que la oyente daba sobre aquella mujer en la calle era, en serio, casi idéntica a la ropa que llevaba Gudelio el día que pasaron por ella para llevarla hasta la iglesia. Y lo peor de todo, cuando le preguntaron la zona donde vivía, la señora mencionó el nombre de una calle que estaba pegadita a la catedral, el lugar donde Gudelio estaba recluida desde hacía casi 7 días. Lo más extraño, lo realmente perturbador es que esa aparición, según decía la mujer, la había estado viendo desde que ella era apenas una niña. Cortaron la comunicación y, sin tantos anuncios comerciales encima, todavía tenían espacio para una última intervención. Damián mandó la llamada al aire sin darles mayor explicación. En cuanto escucharon esa voz, se quedaron petrificados. Era Gudelio. Antes de que pudieran articular palabra, le soltó que muy pronto se verían las caras. Diego, visiblemente alterado por la llamada, atinó a decirle que sí, que estarían al pendiente de todo lo que venía, pero Gudelio les cortó en seco. Muy pronto, repitió, con una frialdad que lava la sangre. Justo antes, un parpadeo repentino en la iluminación hizo que Ander cortara la comunicación de golpe. Diego lo miró, totalmente descolocado. Aún así, siguió dirigiéndose a los oyentes con toda naturalidad y dio por terminado el programa. Aunque todavía faltaban unos cuantos minutos, Diego abandonó la cabina. Damián, Ander y otra compañera de la radio estaban paralizados del miedo. Al poco tiempo recibieron otra llamada, esta vez de uno de los jefes, exigiendo saber por qué habían terminado la transmisión con tanta anticipación. Le mintieron diciendo que fallaron los equipos y que por eso metieron música el resto del tiempo. Pero fue en ese instante cuando se dieron cuenta de que el programa realmente se había ido a negro justo cuando entró la llamada de Gudelio. La gente que estaba escuchando también lo confirmó mediante mensajes. Desde bastantes minutos antes del cierre, lo único que se escuchaba a través de las bocinas era pura estática. Ander y Diego lo platicaron más tarde con Alejandro. Ambos, mientras volvían a sus casas, tuvieron la aterradora sensación de cruzarse en distintos puntos del trayecto, con la silueta de una mujer que los vigilaba al pasar. Ahí, inmóvil, en medio del silencio absoluto de la noche. Ayer mismo empezaron con el proceso de expulsión. Solamente Ander se quedó toda la noche, cuidando el sitio. No sé si alguna vez te has puesto a pensar en qué es lo que pasa aquí en realidad, más allá de lo que vemos en el cine, pero la verdad es que aquí no hay tregua. Los padres se han estado turnando para vigilar, en una lucha constante. He tenido que dormir en el pasillo. La primera vez que me tocó entrar, ya habían transcurrido varias horas. Se me saltan las lágrimas nada más, de recordar, de revivir esto, y contártelo, por escrito. Cuando entré, cuando me pidieron ayuda, ahí estaba Gudelio levitando, a unos 30 centímetros por encima de la cama. Todavía recuerdo los alaridos de pánico de una monja jovencita que salió de la habitación,
totalmente histérica, y la mirada perdida de un sacerdote muy mayor que lo observaba todo desde el umbral de la puerta. Él no se ha vuelto a acercar. He entrado varias veces cuando Gudelio estaba tranquila, y me aterra lo extremadamente débil que se ha quedado. No tengo idea de si un cuerpo tan joven, tan frágil como el suyo, será capaz de resistir algo así. También me inquietan los ruidos que escucho, aquí a mi alrededor, aquí mismo en mi casa, cada vez que trato de redactar esto para ti. La salud del doctor empezó a venirse abajo, igual que la de Ander y la de Diego, que hasta parecía que habían agarrado una gripe tan tremenda que no los dejaba ni ponerse en pie, sin que les dieran vueltas la cabeza. Notaban que la debilidad se extendía también a los sacerdotes y a la señora Ignacio. Parecía como si todos se fueran apagando, al mismo ritmo que el cuerpo de Gudelio. Estábamos por cumplir el primer mes de todo esto, cuando le avisaron a Ander que su programa iba a ser cancelado. Jamás lograron superar aquel caso y el terror absoluto que les generaba volver a sacar el tema a la luz. Después de aquello, las contadas llamadas que lograban entrar al aire solo trataban sobre avistamientos de ovnis o historias de duendes y otros cuentos más, tirando a la fantasía o lo curioso que a algo que realmente te hiele la sangre. Pasaron unos días y, como ya no tenían programa que filmar, se reunieron todos en la catedral para respaldar a doña Ignacio, quien seguía aferrada, sin querer separarse ni un segundo de su hija. Ahí estaban todos: Ander, Damián, Diego, el padre, Carlos y el doctor Alejandro, que para esas fechas ya compartía la carga con otro colega que había viajado expresamente desde los Estados Unidos. Se citaron en un café sobre la avenida Revolución. Ya era bastante tarde. Se sentía algo raro, un air, una mezcla de miedo y una tristeza profunda que parecía envolver a todo el mundo. Nadie decía ni pío, pero todos estaban reuniendo valor para irse acercando al lugar. El padre Carlos soltó que la gente ya empezaba a murmurar sobre lo que estaba pasando puertas adentro de la iglesia. Ander preguntó si todo ese alboroto había traído a muchos curiosos, pero la respuesta fue un no rotundo. Al contrario, los vecinos parecían haber puesto tierra de por medio. A las misas ya solo asistían unos cuantos feligreses que también empezaban a faltar. No faltó quien jurara haber escuchado gritos. Otros, en cambio, aseguraban ver sombras acechando por los alrededores, incluso moviéndose detrás del cura mientras oficiaba la misa. Esas cosas muy distinto a lo que vemos en las películas. No tienen ningún respeto ni les impone nada estar en lugares sagrados. Hasta las imágenes religiosas dentro de la iglesia daban la impresión de estar ensuciándose a cada rato, cubriéndose de moho. Ninguna de esas historias les daba ánimos para ir, pero al final tuvieron que hacerlo. Ya no les quedaba ni una sola excusa, así que se armaron de valor y decidieron ir. Lo último que sabían era que el punto asunto no se movía ni un milímetro. No se vislumbraba ninguna esperanza para Gudelio, y el pobre cada vez estaba más consumido. Al llegar a la catedral llamaron a la puerta. Después de un rato, por fin les abrieron. Había muchísima más gente de lo habitual, voluntarias, monjas y, al parecer, todos los que formaban parte del seminario. El doctor Alejandro tomó el relevo del otro médico y se instaló en una habitación muy cerca de la de Gudelio. Se quedó recostado, esperando cualquier novedad, y de repente cayó en un sueño demasiado profundo. No era para nada normal. Un grito a lo lejos lo despertó de golpe, junto con el sonido de unos pasos apresurados pasando justo afuera de su habitación, que tenía la puerta entreabierta. Se levantó de un salto. La puerta que daba al pasillo estaba cerrada y no se veía a nadie por ninguna parte. Fue hacia el cuarto de Gudelio para ver qué pasaba y se dio cuenta de que la puerta estaba abierta de par en par. Corrió para cerrarla, pero al entrar notó que la cama estaba vacía. Se atrevió a encender la luz y no había ni rastro de nadie. Solamente se sentía un olor a humedad y algo rancio que le golpeó la nariz de inmediato. Gudelio se había esfumado
Salió del cuarto con mucho cuidado. Si la puerta principal del pasillo estaba cerrada, entonces tenía que estar escondido en alguna de las otras habitaciones. Corrió hacia la puerta y tocó con fuerza. Del otro lado, la voz de una mujer, tal vez una monja o una voluntaria de avanzada edad, le contestó. Le preguntó qué pasaba con Gudelio. Le respondió que no tenía ni idea y le pidió, por favor, que lo dejara salir de allí. La voz de la mujer, fría, le dijo que no era posible. Aquella voz femenina le dejó claro que ya no tenía cabida. Abrir. No pensaba hacerlo hasta estar totalmente seguro de que Gudelio estuviera encerrada en alguna de las habitaciones, bien asegurada desde afuera. El médico se giró y se quedó mirando las 8 puertas. Caroline debía estar tras una de ellas y él tenía que identificar cuál. Se dio cuenta de que las otras puertas eran idénticas a la del cuarto donde él dormía y donde también descansaban sus asistentes. O sea, no tenían forma de echar llave. Todo lo contrario a la puerta maciza del cuarto de Gudelio. Necesitaba descubrir en qué habitación se ocultaba para luego ver cómo dejarla bien cerrada. Le había rogado a la mujer que fuera a buscar ayuda, al padre Carlos, o a Diego, o a Ander, pero ella se negó en rotundo. No podía dejar sola la puerta, así que empezó a inspeccionar los cuartos, abriendo con muchísima cautela, encendiendo la luz en cada estancia, agachándose para mirar debajo de las camas, una por una, hasta que ya solo quedaba una, justo enfrente del cuarto de Gudelio. Ahí estaba. Tenía que estar ahí, si no aparecía en ninguna otra parte. Se fue acercando con lentitud y apretó el pomo, casi por instinto, temiendo que alguien intentara salir de allí, pero extrañamente no se oía absolutamente nada al otro lado de la madera. Empezó a darle vueltas a todo, analizando cada detalle. Tenía que abrir esa puerta de golpe, encender la luz, comprobar dónde estaba ella, en qué estado, y luego cerrarla de nuevo. Inhaló profundamente, consciente de que estaba por enfrentar el momento más aterrador de toda su vida, y entonces empujó la puerta. La habitación estaba vacía, ni un alma. Estaba todo impecable, tan ordenado que, más que un dormitorio, parecía una oficina de trabajo. De pronto, justo detrás, desde el cuarto de Gudelio, se escapó un suspiro, un sonido largo, interminable. Salió disparado de ahí y se dio cuenta de que la puerta que daba al pasillo estaba ahora abierta. Echó a correr sin mirar atrás. Todo el lugar afuera se sentía inquietantemente solo. Era una pesadilla viviente él, desesperado, atravesando los pasillos desiertos de una iglesia a oscuras, mientras aquella mujer poseída andaba suelta también, por ahí, quién sabe dónde, escondida en las sombras. Corrió hacia el altar, arrastrado por unas voces, unos gritos que resonaban a lo lejos. Al llegar se fijó que la puerta de la catedral estaba abierta de par en par. Salió disparado hacia la calle solo, para toparse con una escena que jamás lograría borrar de su mente. Una anciana era atendida por unos policías dentro de una patrulla, con la sirena en completo silencio. Había varias patrullas más estacionadas alrededor, todas mudas, sin una sola luz encendida. En la esquina, alcanzó a ver a una monja y a un cura corriendo, mientras del otro lado, a unos 50 o 60 metros, vio que Damián venía de regreso, corriendo, empapado de puro sudor. Se acercó a él de inmediato y le preguntó qué demonios estaba pasando. Gudelio se había escapado en un breve descanso del ritual. En cuanto los sacerdotes salieron de la habitación, un grito desgarrador captó la atención de todos los presentes. De alguna manera Gudelio estaba ahí, subida al altar, burlándose de todo, haciendo gestos exagerados, como si estuviera oficiando una misa negra. En cuanto los presentes se dieron cuenta, entraron en pánico y salieron disparados a buscar a los exorcistas, pero al perderla de vista, unos gritos que venían de la calle
Les avisaron que esa cosa ya se había escapado. Todos salieron a buscarla, todos, incluyendo a Ander, a Diego y a Damián. De pronto empezaron a llegar patrullas, sin hacer ruido, uniéndose a la desesperada búsqueda por la zona. El doctor se devolvió para ver cómo seguía la mujer que los policías estaban auxiliando y parecía que ya estaba estable. Le preguntó si había sido ella quien le bloqueaba la salida del pasillo, pero la mujer le dijo que no, que llevaba muchísimo tiempo sin haber un alma dentro de la iglesia, que solo estaba él. Gudelio por su parte se fue corriendo, calle abajo, lanzando carcajadas que sonaban a victoria, y nadie volvió a saber de ella. El doctor Alejandro se quedó angustiado durante mucho tiempo, pensando en el estado tan delicado y la debilidad extrema en la que Gudelio estaba en aquel instante. Sin la atención médica urgente que necesitaba, era muy probable que estuviera al borde de la muerte. La culpa y la incertidumbre no lo dejaban vivir. Se sentía fatal por no haber podido salvar a la muchacha, y le dolía ver a una madre que, desde aquel día, recorría las calles cerca de la catedral cargando una foto de su hija, mientras la gente la ignoraba por completo cuando les preguntaba si alguien la había visto. Y por si fuera poco, el terror de pensar que algo así, algo tan maligno como lo que poseía Gudelio, estuviera suelto por ahí, lo atormentaba sin descanso. Fue un miedo que lo persiguió hasta el final de sus días. En el resto de su existencia, siempre que la memoria de lo ocurrido le volvía a la mente, le daba por beber sin control y era incapaz de parar durante días enteros o incluso semanas. A fin de cuentas, esa adicción fue la que destruyó su matrimonio, provocando que su esposa y sus hijas se mudaran hasta Guadalajara, y al final del camino, eso mismo lo arrastró hasta la tumba. Ander se marchó de la ciudad al poco tiempo. Lo último que supimos de él es que se puso a producir programas de corte religioso en algún pueblito de Texas. El padre Carlos también terminó por irse de la ciudad. Por su parte, Diego siguió adelante con otros proyectos y de cuando en cuando le llevaba un poco de ayuda a doña Ignacia. Pero ya hace muchos años que Diego también falleció. Para entonces, todos los que tenían la dirección de la señora o guardaban su número de teléfono ya habían muerto o se habían ido de ahí para siempre. Con el tiempo simplemente dejó de aparecer. Ya no se vio más aquella mujer paseando con las fotos de su hija cerca de la catedral. Aún así, parece que la historia no se ha borrado del todo. Los vendedores ambulantes y la gente que trabaja en los alrededores de la catedral por la noche todavía hablan de la mujer de blanco que deambula por las calles a altas horas y a la madrugada, aunque, claro está, sin conocer la verdadera tragedia que esconde su pasado. Y hasta aquí llegamos con el relato de esta noche. Si esta historia te puso la piel de gallina, regálanos un me gusta y suscríbete al canal. Hablemos de las cosas más aterradoras para que no te pierdas las próximas historias que pondrán a prueba tus nervios. No olvides activar la campanita para ser de los primeros en descubrir nuevos relatos de terror. Gracias por acompañarnos una velada más. Y ten presente, hay cosas que es mejor dejar en el olvido, justo cuando la noche se apodera de todo. Nos veremos muy pronto. Eso sí es que te atreves.